Para concluir con el tema que habíamos abordado del Instituto sobre la Familia y el Matrimonio, según palabras del canciller de esta refundación institucional, que es Monseñor Paglia, se pasó de una perspectiva, dice él, focalizada en la teología moral y sacramental. Con esto hace referencia seguramente a la exclusión de los sacramentos de quienes viven como marido y mujer sin serlo, sobre todo eso, pero y habrá otras cosas más. Y dice a otra que incluya la bíblica, dogmática e histórica, que tenga en cuenta los desafíos contemporáneos. Ahí está el cambio e implícitamente el juicio, que antes no se tenía en cuenta esos desafíos contemporáneos por rigideces doctrinales. Bueno, eso es lo que se hace entrever. Otros temas en los que se nota un cambio, al menos en el énfasis y en la prioridad del tratamiento, con respecto al magisterio inmediato anterior, es el de los valores no negociables. Hay que recordar que ya el cardenal Martini era contrario al Papa Benedicto sobre esto, pues el Papa Francisco, en una entrevista concedida a Ferruccio Bortoli, director del Corriere della Sera, dijo: "Nunca entendí la expresión valores no negociables. Los valores son valores y basta. No puedo decir cuál de los dedos de la mano es más útil que el resto, así que no entiendo en qué sentido podría haber valores negociables". El término había sido acuñado por Juan Pablo II y seguido por Benedicto XVI, y lo hacían para poner de manifiesto que sobre cuestiones morales no se podía hacer ninguna concesión, digamos, sobre todo morales, ciertas cuestiones morales. Y así el Papa Benedicto lo expresó en forma detallada cuando era prefecto de la doctrina de la fe, para la doctrina de la fe de la congregación. En una nota doctrinal se llama sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública, que era del 2002, del 24 de noviembre del 2002. Referida a la política, lo resumió después en la encíclica Sacramentum Caritatis y lo ratificó insistentemente. Y son, entre ellos, el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos, la promoción del bien común en todas sus formas, la educación de los hijos y la patria potestad, ¿no? Es decir, la libertad de que los padres tienen de educar a sus hijos. Bueno, eso entre lo último también tuvimos el Sínodo de la Amazonía, ya lo fue tratado, yo creo que bastante profundamente, donde estuvo el tema de los viri probati, los hombres casados de cierta ascendencia, de cierta reputación en sus ambientes, para poder ser ordenados sacerdotes, y también el acceso de mujeres al orden sagrado. Hubo un instrumento en laboris muy preocupante porque era totalmente ideológico, donde se veía ahí que había de todo, de todo. Era animista, en fin, lo vimos en su momento. Luego el sínodo con su relación final y la exhortación apostólica postsinodal, Querida Amazonia, en la que se toma el documento final del sínodo en su conjunto y se invita a profundizarlo, con lo cual no lo está negando, no niega la recomendación de la Asamblea Sinodal, que era a favor de la ordenación de los viri probati, y que también contempla, aunque con menos fuerza, el acceso al servicio del altar de las mujeres, incluso con el orden sagrado. Para eso, en cambio, hizo otra comisión para estudiar el tema ese. Es de recordar, más allá de lo anecdótico, los episodios con la Pachamama, con su ritual, en los jardines vaticanos, y el ingreso con aplausos en San Pedro y también en otros templos romanos. Y luego, inmediatamente que vino el confinamiento por el virus, ¿no? Eso fue un poco el repaso de los acontecimientos.
Bien. Yo creo que en algún momento sí advertí sobre el tema de Akita, anticipando lo que se podía venir y se vino. Después de 46, 47 años le hablaba, recibí un mensaje del ángel Inés Asagawa. Bueno, en estos momentos se está tratando un tema muy delicado, las relaciones del Vaticano con China. Se está por renovar el acuerdo, un acuerdo que se firmó hace 2 años atrás y que es un acuerdo que permanece secreto, incluso secreto para el chino cardenal Zheng, que es el arzobispo emérito de Hong Kong, y que viajó en estos días a Roma para entrevistar al Papa Francisco sin lograrlo. Lo que quería era tratar ese tema y el nombramiento del arzobispo de Hong Kong. El cardenal tiene 88 años y pese a su edad avanzada consideró urgente hacerlo, hizo el viaje con un permiso especial de las autoridades chinas para ver al Papa. Y ya partió de regreso, como digo, pudiendo solo entregar una carta al secretario privado de Francisco. Ahora, al regreso a su país, debe pasar por la cuarentena, estará en este momento en cuarentena porque estaba viniendo de Italia. Bien, pese a todo, a su edad y todos los inconvenientes, el cardenal Zheng decidió hacerlo. ¿Por qué? Porque para él la gravedad del asunto lo requería. El cardenal ya había viajado anteriormente, denunciando que la iglesia se estaba sometiendo a los comunistas chinos, mientras por parte del gobierno chino recrudece la persecución contra los católicos. Allá en China, la situación es esta, es un poco complicada, pero bueno, se la puede resumir así. Está la llamada Iglesia Patriótica, que es aceptada por los comunistas, que siguen sus dictados, además que los obispos son nombrados de acuerdo a lo que determinan las autoridades chinas. Y está la verdadera iglesia, la iglesia perseguida, la iglesia que ha sido siempre fiel a Roma, en general oculta, la iglesia del silencio, con obispos desaparecidos, nunca más se supo, sacerdotes encarcelados, sin templos en su mayoría, y otros que están siendo en estos últimos tiempos destruidos. Ahora, el tema que se suma al del acuerdo, y que es el que acusa al cardenal Zheng, sobre todo Joseph Zheng, es el nuevo obispo de Hong Kong. Dice él, palabras del cardenal, estoy preocupado porque hay movimientos que indican se tenga la intención de elegir al monseñor Peter Choi. Se refiere al cargo de arzobispo, ¿no? Sería un desastre para la iglesia de Hong Kong, un desastre por el que se pagaría las consecuencias durante décadas. El motivo es el siguiente, es que Monseñor Choi es el nombre que tiene el beneplácito de Pekín, de los comunistas. La diócesis está sin obispo titular desde enero del 2019, todavía no se nombró obispo. Y detrás de esto está que Pekín quiere tomar pleno control de Hong Kong, a pesar del acuerdo con el Reino Unido y China, cuando el Reino Unido deja, digamos, la colonia y postulaba un país y dos sistemas, es decir, una autonomía de parte de Hong Kong. Y también está, por lo que se deduce, el acuerdo secreto entre China y el Vaticano, firmado, como digo, hace 2 años, y que ahora debe renovarse. Ahora, al comienzo parecía que iba a ser el obispo auxiliar, el nuevo arzobispo, pero este obispo auxiliar no era para nada del agrado de los comunistas. ¿Por qué? Porque mostraba simpatía por el movimiento democrático que se rebeló al golpe de mano que hizo el régimen chino sobre Hong Kong. En febrero pasado circuló la noticia que la elección era por Monseñor Peter Choi, que es uno de los 4 vicarios de la diócesis y que es favorable al régimen. Y es ese para él el peligro que se ha nombrado ese, el cardenal Zheng. Vino luego el coronavirus y todo se detuvo. Mientras tanto, Roma advirtió que ese nombramiento de Choi
rompería la iglesia de Hong Kong y retiraron el nombre. Pero ahora vuelve a aparecer, y las señales deben ser muy grandes y el peligro grande para que, como digo, este muy anciano cardenal Zen, incluso con problemas de locomoción que le hace difícil caminar, haya decidido emprender un viaje aéreo a Roma con todas las consecuencias. Lamentablemente no fue recibido y solo dejó la carta. Si fuera nombrado Monseñor Choi, además de la fuerte reacción de la mayoría de los fieles católicos de la diócesis, sería la capitulación definitiva de la Iglesia frente al poder político comunista. Significaría que el acuerdo secreto en realidad otorga, no se sabe, pero secreto, pero en definitiva se vería en la realidad que está dando manos libres al régimen. Dice el cardenal Zen, no bastan las buenas intenciones, hay que comprender las cosas, hay que conocer a los comunistas. El nombramiento de un obispo como este Choi, filo régimen comunista, en una diócesis que no entra, atención, la diócesis no forma parte del territorio que se aplica al acuerdo con China. Sería una señal trágica realmente para todos. El cardenal en realidad ya está resignado a que el acuerdo sea renovado, como si no se puede hacer más nada, ¿no? Lo intenté todo, él lo ha intentado todo. Antes trató de impedirlo, ahora quiere salvar al menos a Hong Kong. Por otra parte, del acuerdo se ven los resultados, aunque no se sepa el contenido. ¿Por qué? El contenido es secreto. Dice el cardenal al respecto justamente, no puedo ni siquiera juzgar al acuerdo, porque no sé qué está escrito. Aún esto es increíble, soy un cardenal chino y no puedo saber qué decidió la Santa Sede para la Iglesia china. Nada bueno será. Y agrega, el acuerdo tiene que ver con el nombramiento de obispos. Bien, en 2 años no hubo ningún nuevo nombramiento. En compensación, con el pretexto del acuerdo, fueron reconocidos por la Santa Sede 7 obispos excomulgados. Es decir, habían sido excomulgados porque eran de la Iglesia Patriótica, hechos sin el acuerdo de Roma, con el acuerdo de los comunistas. Y dice, para no hablar de la intensificación de las persecuciones contra los católicos, porque se han intensificado. Ha vuelto el tiempo de las catacumbas, dice el cardenal Zen. Y termina diciendo con una mezcla de amargura y de esperanza, el comunismo no es eterno. Y cuando caerá, se encontrará que la Iglesia ha colaborado con este régimen deshumano. No tendrá más ninguna autoridad moral. Pensar hacer acuerdos con Pekín es una locura. Es como con el diablo, no se puede dialogar. O estás de esta parte o estás de la otra. Bueno, esto es lo más reciente, así que esta es la situación de confusión fuera, dentro de la Iglesia, de mucha preocupación. Muchas más cosas hay que han quedado, cosas por decir, pero esto creo que nos da ya una idea, ¿no?, de qué estamos viviendo. En el fondo el peligro es el mismo resultado de lo que vemos, no de lo que está por venir. Ya el peligro está aquí. El aumento de la pérdida de la fe, con el vaciamiento de los templos, la desacralización de los sacramentos y un humanismo en cuyo centro está el hombre, no Dios, y que se erige o se quiere erigir en religión universal. Ahora, vamos a ver, ¿qué hacemos ante todo esto? Ante esta situación así, más que anómala, trágica. Confiar en Dios, confiar en que el Señor es el Señor de la historia, que conduce y protege a su iglesia. Porque la iglesia es suya, no es de los hombres, es de Cristo. Y Él está dejando que estas cosas pasen por la purificación. Al mismo tiempo tenemos que poner todo en manos de la Santísima Virgen y de San José, el santo para este tiempo. Y también invocar a San Miguel, que es el protector también de la iglesia. La purificación es necesaria, lo vemos a cada paso, pero al mismo tiempo el triunfo del corazón inmaculado está a las puertas. Mientras tanto, nos toca alertar a los pastores, en la medida de nuestras dimensiones, la mía es poquísima, pero tengo que hacerlo. Otros tendrán más compromiso y más estatura.
denunciar el error, denunciar incluso la impostura, permanecer vigilantes, vigilar, dice el Señor, orad y vigilad, e informados, pero sobre todo, amar, rezar, adorar, hacer penitencia y reparar, permaneciendo siempre fieles a Cristo, a su iglesia, a su verdadera iglesia, bajo la guía de su madre y su protección junto a la protección de San José. Aquí está todo. Así que a no desesperar, a sonreír. El Señor dice que es el momento de la última bienaventuranza. Pues sí, estamos en esto. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. San José ruega por nosotros.